Número 1. Código de la Parca Negra. La peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis, es una de las enfermedades más devastadoras que ha afectado a la humanidad. Aunque sus orígenes se remontan a siglos atrás, su impacto más conocido se produjo durante la pandemia que comenzó en 1347. Este brote, conocido como la peste negra, se propagó rápidamente a través de rutas comerciales, afectando a Europa, Asia y África, y resultando en la muerte de aproximadamente un tercio de la población europea en un período de apenas 5 años. Los médicos de la época enfrentaron un reto monumental. Por un lado, carecían de conocimientos sobre la bacteriología y la microbiología, lo que limitaba su capacidad para comprender la enfermedad. Por otro lado, se encontraban en medio de una crisis social y emocional, donde el miedo y la desesperación reinaban entre la población. La urgencia de tratar a los pacientes, y la necesidad de coordinar esfuerzos entre los médicos, llevaron a la creación de un sistema de comunicación que pudiera facilitar el flujo de información sin causar pánico. Esta situación propició el desarrollo del Código de la Parca Negra. El Código de la Parca Negra consistía en una serie de símbolos, cada uno representando diferentes estados de salud o pronósticos. Aunque no era un lenguaje formal, el sistema estaba diseñado para ser entendido por los médicos y enfermeros que trabajaban en hospitales y clínicas. En los hospitales de la época, donde la capacidad era insuficiente para manejar la cantidad de enfermos, este código se convirtió en una herramienta esencial. Los médicos podían anotar la condición de los pacientes en sus registros utilizando estos símbolos, permitiendo una rápida identificación de aquellos que necesitaban atención inmediata. El uso del código ayudó a crear un ambiente más controlado en los hospitales, donde el pánico podía ser devastador. La mayoría de los pacientes no comprendían completamente la gravedad de su situación, y muchos médicos creían que la preocupación excesiva podía agravar el estado de los enfermos. Por lo tanto, este sistema también ayudaba a mantener la moral de los pacientes y de sus familias. El uso del Código de la Parca Negra plantea cuestiones éticas importantes sobre la transparencia en la atención médica. Si bien la intención era proteger a los pacientes del pánico, también hay que considerar que la falta de información clara puede llevar a la desconfianza. Hoy en día, el principio de que los pacientes deben ser informados sobre su estado de salud es fundamental en la práctica médica. Número 2. Desaparición espontánea. Las desapariciones espontáneas son fenómenos enigmáticos que han capturado la imaginación de la sociedad y han planteado preguntas profundas sobre la naturaleza humana y la realidad. Estas desapariciones, en las que personas parecen evaporarse de lugares cerrados sin dejar rastro, se caracterizan por su falta de evidencia y las circunstancias inexplicables que las rodean. Owen Parfitt, nacido en 1746, era un veterano de la Guerra de los 7 años, un conflicto que dejó a muchos soldados con secuelas físicas y mentales. Tras su regreso a casa, Parfitt sufrió problemas de salud significativos, que incluían dificultades para moverse y una salud general deteriorada. Vivía con su hermana, quien se convirtió en su cuidadora. La dinámica familiar era compleja, marcada por la dependencia y el cariño, pero también por las dificultades económicas y emocionales que enfrentaban. La tarde del 27 de junio de 1768, Parfitt estaba en la sala de su casa. Se dice que su hermana salió brevemente para realizar un encargo. Durante esos pocos minutos, Parfitt desapareció de la habitación. Una habitación cerrada. La puerta de la habitación no podía abrirse desde adentro sin la intervención de otra persona, lo que añade un aire de misterio a la situación. Al regresar, su hermana encontró la habitación vacía, sin signos de lucha o de que hubiera salido de la casa. Los esfuerzos de búsqueda se llevaron a cabo rápidamente, incluyendo un registro minucioso de la casa y sus alrededores. A pesar de la atención de la comunidad y la intervención de las autoridades, no se encontraron rastros de Owen. Su desaparición fue un tema de conversación durante muchos años, y generó especulaciones sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Otro ejemplo es el caso de la familia de Beatrice de Klerk. Desaparecida en Sudáfrica en 1930, es uno de los misterios más intrigantes y escalofriantes de la historia del país. La desaparición de Beatrice y su familia ha alimentado teorías y especulaciones a lo largo de los años, convirtiéndose en un tema recurrente en la cultura popular y en la literatura sobre casos sin resolver. Beatrice de Klerk vivía en una localidad rural de Sudáfrica con su esposo y sus 2 hijos. La familia llevaba una vida tranquila, sin indicios de problemas personales o conflictos que pudieran haber llevado a una desaparición voluntaria.
La situación política y social en Sudáfrica en esa época estaba marcada por tensiones raciales y económicas, pero estas no parecían afectar directamente a la familia. El 17 de febrero de 1930, la familia de Clerk desapareció misteriosamente. Ese día, los vecinos notaron que la casa estaba en silencio, lo que era inusual para una familia que solía ser activa y sociable. A medida que pasaban las horas, la preocupación creció. Cuando un grupo de vecinos decidió investigar, encontraron la casa intacta, con las pertenencias de la familia aún en su lugar, como si hubieran salido de un momento a otro. Los alimentos estaban en la mesa, y no había signos de lucha ni desorden. Esto intensificó el misterio. Si la familia había abandonado la casa, ¿por qué lo había hecho de manera tan abrupta? No había señales de que se llevaran ropa o pertenencias importantes. Las autoridades locales fueron alertadas de inmediato, y se iniciaron extensas búsquedas en la región. Equipos de voluntarios, junto con la policía, peinaron los alrededores, pero no encontraron ninguna pista sobre el paradero de Beatrice y su familia. La falta de evidencia física llevó a un mar de especulaciones. La ausencia de respuestas concretas dio paso a teorías más fantásticas. Algunas personas comenzaron a sugerir que la familia podría haber sido víctima de fuerzas sobrenaturales. Se mencionaron leyendas locales sobre desapariciones inexplicables y se hablaba de una posible conexión con eventos extraños en la región, como avistamientos de luces misteriosas en el cielo o historias de espíritus que llevaban a la gente a lugares desconocidos. Las desapariciones espontáneas, como la de Owen Parfitt, desafían nuestras nociones de la realidad y plantean preguntas sobre la naturaleza de la existencia. El hecho de que personas puedan desaparecer de lugares cerrados sin dejar rastro es un recordatorio de la complejidad de la experiencia humana y de los misterios que aún nos quedan por resolver. Estos casos nos invitan a reflexionar sobre la vulnerabilidad de la vida, la conexión entre los seres humanos y el impacto del contexto social y personal en la toma de decisiones. A medida que la ciencia avanza y nuestra comprensión del cerebro humano se profundiza, es posible que podamos desentrañar algunos de estos misterios. Sin embargo, por el momento, las desapariciones espontáneas permanecerán en el ámbito de lo desconocido, alimentando tanto la curiosidad como el temor. Número 3. El último susurro. El fenómeno conocido como el último susurro de las estatuas es un fenómeno que ha capturado la imaginación popular, especialmente en el contexto de templos y monumentos antiguos. Este fenómeno se refiere a la creencia de que las estatuas, especialmente aquellas expuestas a condiciones ambientales extremas, emiten sonidos extraños, como crujidos o susurros, al caer la noche o cuando la temperatura desciende. Las estatuas han sido una forma de expresión artística y religiosa a lo largo de la historia de la humanidad. En civilizaciones como la griega, romana, egipcia y mesoamericana, las estatuas eran comúnmente utilizadas en templos, espacios públicos y tumbas, sirviendo tanto como representaciones de deidades como memoriales de figuras importantes. En la antigua Grecia, las estatuas eran elaboradas con gran detalle y muchas veces se creía que contenían el espíritu de la persona o deidad que representaban. Los templos estaban diseñados para resaltar la luz y las sombras, creando un ambiente reverente y a veces inquietante. En Egipto, las estatuas no solo servían como representaciones físicas, sino también como receptáculos para el alma del difunto, protegiéndolos en la otra vida. Esta creencia llevó a la construcción de elaborados templos y monumentos que perduran hasta nuestros días. El fenómeno del último susurro de las estatuas ocurre principalmente en lugares donde las estatuas han estado expuestas a temperaturas extremas y cambios bruscos de temperatura. Durante el día, el calor del sol calienta el material de las estatuas, y al caer la noche, el descenso brusco de temperatura provoca que esos materiales se enfríen rápidamente. Este proceso puede causar que los materiales se contraigan, generando ruidos que pueden interpretarse como susurros o crujidos. El tipo de material del que están hechas las estatuas influye significativamente en cómo se manifiestan estos sonidos. Las estatuas de piedra, como el mármol o la caliza, son susceptibles a los cambios de temperatura. Los cristales en la piedra pueden expandirse y contraerse, generando crujidos que pueden parecer ecos de voces. Las estatuas de metal, especialmente aquellas hechas de bronce, pueden emitir sonidos similares debido a la dilatación y contracción de su estructura. Las estatuas de cerámica, aunque menos comunes en templos, también pueden ser afectadas por cambios de temperatura y pueden crujir al enfriarse. El fenómeno ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. En muchas culturas, los susurros de las estatuas han sido vistos como manifestaciones de lo divino o como presagios de eventos importantes. En la cultura griega, se creía que los dioses podían comunicarse a través de sus imágenes.
Los oráculos a menudo utilizaban estatuas para recibir mensajes divinos, y los susurros podían interpretarse como la voz de los dioses. Algunas culturas indígenas ven a las estatuas y figuras talladas como guardianes de sus historias y tradiciones. Los sonidos que emiten pueden ser vistos como susurros de ancestros que protegen y guían a la comunidad. La tendencia a interpretar estos sonidos, como susurros, habla de una necesidad humana inherente de buscar significado y conexión, especialmente en lugares sagrados. La búsqueda de respuestas a lo desconocido es parte de la experiencia humana, y los fenómenos como este nos recuerdan que lo que no entendemos a menudo se transforma en mito y misterio. Número 4. Centralia. Centralia, Pensilvania, es un caso fascinante y trágico de cómo la naturaleza y la actividad humana pueden converger de maneras inesperadas y devastadoras. Una ciudad que una vez prosperó se ha transformado en un desierto fantasma debido a un incendio subterráneo que arde desde 1962. La historia de Centralia es un recordatorio de los peligros del manejo inadecuado de los recursos naturales y la indolencia ante advertencias sobre el medio ambiente. Centralia fue fundada en el siglo XIX, en 1866, como una ciudad dedicada a la minería del carbón, una industria que atraía a muchos inmigrantes en busca de trabajo. Durante su apogeo, la población de Centralia superó los 2.000 habitantes, con una economía vibrante basada en las minas de carbón cercanas. La ciudad contaba con iglesias, escuelas, tiendas y una comunidad activa que disfrutaba de la vida en la región montañosa de Pensilvania. El desastre comenzó en mayo de 1962, cuando se inició un incendio en una de las minas de carbón abandonadas. Existen diversas teorías sobre cómo comenzó el fuego. Una de las versiones más aceptadas es que un grupo de trabajadores de la ciudad prendió fuego a los residuos en el vertedero, que estaba ubicado cerca de una mina de carbón. Las llamas se propagaron rápidamente a través de las grietas y pasajes de las minas subterráneas, encendiendo el carbón en llamas y dando inicio a un incendio que continuaría ardiendo durante décadas. Una de las razones, por las cuales el incendio se volvió incontrolable, es la complejidad del sistema de túneles subterráneos que se había formado por más de un siglo de actividad minera. Los incendios en minas de carbón son particularmente difíciles de combatir debido a la falta de acceso y la naturaleza de los materiales involucrados. Una vez que el fuego se apodera de un área, puede viajar rápidamente a lo largo de los conductos de ventilación, alcanzando zonas remotas de las minas. A medida que el fuego se extendía, comenzaron a surgir serias preocupaciones sobre la seguridad de los residentes de Centralia. En 1979, un niño casi perdió la vida cuando el suelo se hundió repentinamente bajo sus pies, lo que llevó a una evaluación más profunda de la situación. A partir de ese momento, el gobierno local y estatal comenzaron a tomar medidas para evacuar a los residentes. En 1983, el gobierno federal aprobó un programa de reubicación que ofrecía compensación a los residentes que abandonaran la ciudad. Durante la década de 1980, la mayoría de los habitantes se marcharon, y la población se redujo drásticamente de más de 1.000 personas a menos de 10 para 1990. En la actualidad, Centralia tiene muy pocos residentes permanentes. A medida que más residentes se mudaban, la infraestructura de Centralia comenzó a deteriorarse. Muchas casas fueron demolidas, y los edificios vacíos se convirtieron en ruinas. La ciudad, una vez vibrante, se convirtió en un desierto urbano marcado por la desolación. Las calles vacías y las estructuras en ruinas fueron lo que quedó de una comunidad próspera. El incendio subterráneo en Centralia ha creado condiciones extremadamente peligrosas. Las temperaturas del suelo han llegado a ser lo suficientemente altas como para provocar incendios espontáneos en la superficie, y los gases tóxicos, como el monóxido de carbono, han hecho que la calidad del aire sea un grave problema de salud. La ciudad se ha convertido en un lugar no seguro para vivir, lo que ha llevado a restricciones sobre el acceso al. Los gases que emanan del fuego subterráneo representan un riesgo para la salud de quienes se aventuran en la zona. A medida que el carbón se quema, libera una serie de compuestos químicos peligrosos. Esto incluye dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros productos de combustión que pueden ser letales en concentraciones elevadas. El suelo de Centralia es inestable debido a los incendios subterráneos. Los hundimientos pueden ocurrir de manera inesperada, creando agujeros y hendiduras en el terreno. En 1992, un gran hundimiento se produjo en una carretera cercana, lo que llevó a la clausura de partes de la infraestructura vial en el área. A pesar de los peligros, Centralia ha atraído la atención de aventureros, exploradores urbanos y turistas curiosos que desean experimentar la atmósfera de un lugar donde el tiempo se ha detenido.
Atraídos por la historia, muchos visitan las ruinas, las calles vacías y el famoso Graffiti Highway, un tramo de carretera cubierto de arte urbano que ha capturado la imaginación de muchos. La historia de Centralia ha resonado en la cultura popular y ha dado pie a leyendas y mitos. El hecho de que una ciudad entera haya sido abandonada debido a un fuego que arde en las profundidades de la tierra alimenta el imaginario colectivo sobre los lugares malditos y las ciudades fantasma. Número 5. Barcos fantasma del Ártico. Los barcos fantasma del Ártico son una de las manifestaciones más intrigantes y escalofriantes de la historia marítima. Estos relatos involucran embarcaciones pesqueras que, tras haber desaparecido durante algún tiempo, son encontradas en condiciones inquietantes, con sus tripulantes congelados en sus posiciones, como si el tiempo se hubiera detenido. Estas historias no solo evocan el misterio de lo desconocido, sino que también ponen de relieve los peligros inherentes a la navegación en las inhóspitas aguas del Ártico. El Ártico es una de las regiones más remotas y hostiles del planeta. Las condiciones climáticas son extremas, con temperaturas que pueden caer por debajo de los 30 grados Celsius bajo cero, y las tormentas pueden surgir de manera repentina. Estas características han hecho que la navegación en estas aguas sea un desafío formidable, tanto para embarcaciones comerciales como para exploradores. Desde el siglo XIX, la pesca ha sido una actividad vital en las regiones del Ártico. Las aguas ricas en nutrientes permiten la abundancia de diversas especies marinas, atrayendo a barcos pesqueros de distintas partes del mundo. Sin embargo, la pesca en estas aguas conlleva riesgos significativos, no solo por las condiciones climáticas, sino también por la posibilidad de que los barcos se vean atrapados en el hielo o enfrenten problemas mecánicos. El caso de l'Orang Medan, 1951. La historia de l'Orang Medan es emblemática de la categoría de barcos fantasma. Según informes, la tripulación fue encontrada muerta en sus posiciones, con expresiones de horror en sus rostros. El barco, que supuestamente transportaba carga en el estrecho de Malaca, nunca se ha explicado completamente, y la causa de la muerte de los marineros sigue siendo un misterio. La historia del Tornado, 1989. En este caso, un barco pesquero canadiense fue encontrado a la deriva en el mar de Beaufort. Cuando los rescatistas abordaron el barco, descubrieron que toda la tripulación había desaparecido sin dejar rastro. No había signos de lucha, y los motores del barco estaban en marcha. La falta de evidencia llevó a especulaciones sobre lo que realmente había ocurrido. Otro ejemplo inquietante ocurrió con un barco pesquero llamado Don. Este barco fue hallado en el mar de Chukotka con sus tripulantes congelados en sus asientos, como si hubieran sido sorprendidos por una tormenta repentina. La investigación reveló que la tripulación había estado pescando en condiciones de hielo, y un súbito cambio en el clima probablemente llevó a su trágico destino. Las leyendas sobre barcos fantasmas a menudo exploran la idea de la fatalidad y el castigo. En la cultura inuit, por ejemplo, existen historias sobre espíritus que protegen las aguas y que pueden castigar a aquellos que navegan imprudentemente. Estas narrativas culturales reflejan el respeto y el temor hacia el entorno ártico. Los barcos fantasma del Ártico representan un cruce entre la realidad y el mito, la ciencia y la superstición. Estos casos resaltan la fragilidad de la vida humana ante la inmensidad de la naturaleza y los peligros inherentes a la navegación en aguas extremas. La fascinación por estos barcos desaparecidos perdura, simbolizando no solo el misterio de lo desconocido, sino también las historias de aquellos que se aventuraron en el Ártico, ya sea en busca de sustento o en busca de descubrimientos. A medida que avanzamos en nuestra comprensión del entorno polar, es fundamental recordar las lecciones del pasado y el respeto que se debe a la poderosa naturaleza del Ártico.